Hoy os traigo 3 planos y en cada uno de ellos os voy a descubrir que hay mucho más de lo que parece a simple vista. ¿Me acompañáis? El primer plano que os traigo es especial por varios motivos. En primer lugar, porque dependiendo de la versión de la película, puede que no lo hayáis visto. Doesn't make any sense. Y es que esta escena no estaba presente en el montaje original de 1977, sino que se añadió 3 años más tarde para su reestreno. De pequeño siempre me llamó la atención lo real que se veía todo. Por aquel entonces, cuando un plano tenía composiciones ópticas de varios elementos, siempre se notaba algo, ya fueran bordes extraños, inestabilidad en cada elemento o una calidad menor. Pero aquí no había nada de eso. Era casi como si, para rodar la escena, hubiesen traído al desierto un barco de verdad. How exquisitely stupid is that? Es decir, no era capaz de entender cómo lo habían hecho. Well, what's the answer? Y la respuesta a esa pregunta era bien sencilla. No se utilizó ningún tipo de croma ni composición óptica para el plano. What? Es decir, que lo que vemos es tal cual lo que captó la cámara en el rodaje. Los helicópteros estaban allí, los actores estaban allí, los camellos estaban allí y también estaba el barco. El truco consistía en... Los actores estaban a más de medio kilómetro de distancia, mientras que una miniatura del barco se situaba a tan solo un par de metros de la cámara. Con este sencillo truco, el realismo es indiscutible, ya que no hay trucaje óptico ni diferencia de color entre elementos. Incluso Spielberg se permite el lujo de realizar una panorámica vertical e incluso que uno de los helicópteros pase por detrás del barco. Todo queda registrado en cámara como si un barco real hubiese estado allí. Esto es algo que incluso podéis probar vosotros mismos. La perspectiva forzada, junto a otro tipo de trucos, se utilizó de manera extensiva en la trilogía de El Señor de los Anillos para conseguir que los hobbits parecieran más pequeños al lado de los humanos. Para ello, se diseñaron elementos del decorado con extrañas formas que, ubicados en un ángulo preciso, resultaban creíbles y correctos desde el punto de vista de la cámara. Aquí, por ejemplo, aunque lo parezca, Frodo no está mirando a Gandalf, ya que está sentado mucho más atrás. En realidad, Peter Jackson fue muchísimo más lejos con esta técnica, ya que para realizar movimientos de cámara se crearon incluso partes del decorado que se movían de manera sincronizada para no romper la ilusión. Encontramos otros ejemplos ingeniosos de perspectiva forzada en algunas películas de James Bond, como aquí, en la que los edificios y el dirigible son miniaturas. O aquí, donde hay un puente de miniatura mucho más elaborado tapando el puente real. Es difícil quedarse con un solo plano de una película como Star Wars, pero el que en su día me voló la cabeza fue el momento en que las naves entran en la trinchera de la Estrella de la Muerte. Este plano. De hecho, es un plano tan bueno que se repite unos minutos después. Pero si os lo traigo aquí es porque el plano tiene mucho más de lo que parece a simple vista. What is that? Y es que el plano no es un plano.
son dos. Let the man speak. El plano empieza con un dibujo plano sobre el que se va haciendo zoom. Sí, un dibujo. Para darle un poco más de realismo, se superponen efectos de láseres, para luego pasar a otro plano rodado con una maqueta. Y para esconder el paso de uno a otro, se utiliza un truco muy sencillo, que es añadir un flash, que con el fragor de la batalla está más que justificado. De hecho, si eliminamos el flash, podemos ver que hay bastante diferencia entre el dibujo y la maqueta. Play it again. Además, a esta maqueta se le ha aplicado una composición óptica para añadir las estrellas del fondo, que si os fijáis, no terminan de coincidir al 100% con el movimiento de la cámara. Y todo ello para dar forma a menos de 6 segundos de película que ya han pasado a la historia del cine. Y por cierto, recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, a la campanita y siguiéndome en Patreon. Okay. El tercer plano que os presento pertenece a Indiana Jones y el Templo Maldito. Veámoslo. Aunque en este caso no es demasiado difícil adivinar cómo se rodó, me parece interesante por un detalle muy sencillo que consigue vendernos la ilusión. Pero vayamos por partes. Este plano hace uso de una de las técnicas más antiguas del cine, el matte painting. Consiste básicamente en unir partes de imagen real con partes dibujadas, y para evitar el uso de procesos ópticos, en ocasiones dibujándose sobre cristal, para registrar directamente en cámara el resultado final. Aquí, gran parte del mérito lo tienen los artistas capaces de dibujar con el suficiente grado de detalle como para que el espectador crea que lo que ve es real. En la propia película que nos ocupa hay muchos ejemplos del uso de esta técnica. Pero si he querido centrarme en este plano es por un detalle tan simple y efectivo que consigue esconder el hecho de que se trata de un dibujo. La intención es la de hacer creer que se ha rodado desde un helicóptero y funciona. De hecho, si estabilizo el plano para eliminar ese movimiento, nos encontramos con que de pronto se ha perdido esa sensación de plano real rodado en un desfiladero. Para rizar el rizo tenemos un elemento real añadido como es el río que aparece en el extremo inferior derecho de la imagen. Y con esto tendríamos nuestros 3 planos. Pero un momento, porque nuestro mecenas Alberto de Santos Martín nos propone este plano. Alberto está en lo cierto respecto al hecho de que obviamente no se realizó con efectos digitales y que a la vez tampoco parece tratarse de un matte painting. ¿Cómo se hizo entonces? Veamos. Pay attention. Este efecto lo habéis podido ver en muchas otras películas como Independence Day, La historia interminable o Poltergeist. Para conseguirlo, lo primero es rodar las nubes de manera separada para luego integrarlas con nuestro plano. I know. I am paying attention. El detalle está en que para dirigir y diseñar el movimiento de nuestras nubes necesitamos crearlas en un entorno controlado. I like it. Y esto se consigue utilizando agua y tinta. So you know about this? En realidad es algo más complejo que eso, ya que necesitamos crear 2 capas de agua para que nuestra tinta quede suspendida y nos permita realizar movimientos y formas peculiares. Podemos jugar con los colores o incluso la iluminación hasta dar con el resultado que estemos buscando. Pero la verdad es que las posibilidades son casi infinitas. Aunque hoy día todo esto se hace con efectos digitales mucho más fáciles de controlar, hasta hace no mucho era un efecto recurrente en películas de fantasía o ciencia ficción.
Al final, la creación de efectos, como tantas otras disciplinas, trata de resolver problemas utilizando cualquier herramienta al alcance. Y es aquí donde las limitaciones ponen a prueba el ingenio de los artistas de efectos visuales, como hemos podido ver a lo largo de la historia del cine. La meta, sorprender y a la vez apoyar la historia que nos están contando. Y si tú también quieres apoyarme, recuerda que puedes hacerlo, especialmente si te gusta el cine y lo que hay detrás. Cut. That was great. I think that was the one. That felt really good. Yeah, I think Great. that was terrific.